viven esas personas anónimas. Muchas gracias por tenerme en este programa. Es un honor. El día del funeral de Jacobo Zabludovsky, el hombre que durante décadas narró la historia oficial de México, las cámaras enfocaron el silencio. No hubo discursos familiares, no hubo lágrimas públicas. Detrás del ataúd, sus 3 hijos permanecieron inmóviles, como si la muerte hubiera cerrado la última puerta que nunca se abrió en vida. Zabludovsky controló palabras, imágenes y verdades nacionales. Pero, ¿qué ocurrió dentro de su propia casa? ¿Qué precio pagaron sus hijos por crecer bajo el peso de un apellido que lo decía todo y no permitía decir nada? Para entenderlo, debemos regresar al momento en que el poder brillaba sin sombras. ¿O eso creíamos? Durante décadas, Jacobo Zabludovsky ocupó un lugar que muy pocos han tenido en la historia contemporánea de México, el de árbitro del relato nacional. No era solo el conductor de un noticiero exitoso. Era la voz que legitimaba los hechos, la mirada que ordenaba el caos y el filtro a través del cual el país se observaba a sí mismo. En un tiempo sin redes sociales, sin multiplicidad de plataformas y sin contrapesos mediáticos reales, su presencia concentraba una autoridad casi absoluta. Desde el escritorio de 24 horas, Zabludovsky hablaba cada noche a millones de hogares. Presidentes, secretarios de Estado, líderes sindicales y figuras internacionales entendían que pasar por su noticiero no era un trámite, sino una consagración simbólica. Estar ahí significaba existir, no estarlo, desaparecer. Ese poder no se ejercía con gritos ni confrontaciones públicas, sino con una serenidad calculada. Su estilo era sobrio, contenido, aparentemente neutral. Y precisamente por eso, profundamente eficaz. Televisa lo convirtió en uno de sus pilares fundamentales. Durante años, su figura fue sinónimo de estabilidad informativa en un país marcado por crisis recurrentes, terremotos, conflictos sociales, cambios políticos abruptos. Mientras todo parecía moverse, Jacobo permanecía. Esa permanencia construyó confianza, pero también dependencia. Para el público, él era la certeza. Para el sistema, una garantía. Para el poder político, un intermediario imprescindible. El reconocimiento llegó en forma de premios, homenajes y prestigio internacional. Zabludovsky no solo informaba sobre la historia, formaba parte de ella. Su cercanía con los círculos de decisión era evidente, aunque rara vez explícita. No necesitaba declararla. Su autoridad estaba implícita en el silencio, en lo que se decía y, sobre todo, en lo que no se decía. Porque en ese México, callar también era una forma de comunicar. Ese nivel de influencia no se apaga al salir del estudio. Cuando alguien pasa años administrando verdades públicas, el poder deja de ser un rol profesional y se convierte en una forma de estar en el mundo. El control, la precisión y la contención emocional que definían su imagen televisiva se filtraban en cada aspecto de su vida. La línea entre el personaje público y el hombre privado se volvía cada vez más difusa. En la cima de su poder, Jacobo Zabludovsky era admirado, respetado y temido en silencio. Pero toda cumbre proyecta una sombra. Y cuanto más alto se llega, más larga es esa sombra. La pregunta no era si ese poder tendría consecuencias, sino dónde se sentirían con más fuerza. ¿En la política? ¿En el periodismo? ¿O en el espacio más vulnerable de todos, la familia? Para comprenderlo, es necesario mirar más allá del estudio de televisión y preguntarse cómo se vivía bajo el techo de un hombre que nunca dejó de ser autoridad. Pero esa historia no empieza en el conflicto abierto, sino en la calma aparente, cuando todo parecía estar en perfecto orden. En la cúspide del poder de Jacobo Zabludovsky, la imagen familiar acompañaba al prestigio público con una discreción casi absoluta. No había entrevistas íntimas, ni fotografías espontáneas, ni relatos domésticos ofrecidos a la prensa. La familia existía, pero no se exhibía. Ese silencio no era casual. Formaba parte de una lógica profundamente arraigada en la vida de un hombre que había aprendido que la exposición mal calculada podía convertirse en una amenaza. Los hijos crecieron rodeados de privilegios evidentes.
Educación de alto nivel, acceso a círculos culturales e intelectuales, seguridad material garantizada. Desde fuera parecía una infancia protegida y ordenada. Sin embargo, ese orden tenía un costo. En casa la disciplina no se negociaba. El comportamiento debía ser impecable, no por miedo al castigo, sino por una convicción más profunda: representar al apellido. Cada gesto, cada palabra, cada decisión cotidiana estaba atravesada por la conciencia de que el mundo observaba, incluso cuando no había cámaras. El hogar no funcionaba como un refugio emocional, sino como una extensión del carácter público del padre. La autoridad no se apagaba con el control remoto. Se respiraba en la forma de hablar, en los silencios prolongados, en la manera de sentarse a la mesa. Las emociones no se reprimían de forma explícita, pero se contenían. La cercanía afectiva no era un hábito, la sobriedad sí. El mensaje implícito era claro. El control era una virtud y la discreción una obligación. Para los hijos, crecer así significó aprender muy pronto a autoobservarse. Antes de hablar, medir. Antes de actuar, pensar en las consecuencias. El error no estaba prohibido, pero tampoco tenía espacio para mostrarse. Ser el hijo de Jacobo Zabludovsky no era una identidad que se eligiera, era una condición permanente. Y con ella venía una expectativa silenciosa: no desentonar, no incomodar, no generar ruido. Con el paso del tiempo, cada uno comenzó a reaccionar de manera distinta ante ese entorno. Algunos encontraron refugio en el estudio y la vida intelectual. Otros optaron por alejarse del foco público y construir una existencia casi invisible. No hubo rupturas escandalosas ni enfrentamientos abiertos. La fractura fue interna, silenciosa, progresiva, una grieta que no se veía desde afuera, pero que marcó el rumbo de sus decisiones adultas. Así, mientras el país seguía viendo al comunicador firme y respetado, en el interior de la familia se acumulaban tensiones que nunca encontraron un espacio para expresarse. Porque cuando la autoridad ocupa todo, incluso el cariño aprende a hablar en voz baja. Y esa forma de crecer, tarde o temprano, deja huellas que ya no pueden ocultarse bajo el prestigio. Con esta base, el poder absoluto y la disciplina doméstica, el relato avanza inevitablemente hacia el momento en que ese equilibrio aparente comienza a resquebrajarse. Ahí es donde la historia deja de ser una crónica de éxito y se convierte en un conflicto humano. Para Jacobo Zabludovsky Jr., la grieta no apareció como una ruptura visible, sino como una continuidad cargada de tensión. Ser el hijo del periodista más poderoso del país no le dejó demasiadas opciones simbólicas. Acercarse al mundo del pensamiento, de la palabra escrita y del análisis público parecía casi natural. Pero lo natural no siempre es lo elegido. A veces es simplemente lo posible. Zabludovsky Jr. optó por una trayectoria vinculada al periodismo y a la reflexión intelectual. No buscó el centro del escenario televisivo ni el protagonismo masivo. Su lugar estuvo más cerca del texto que de la cámara, más del análisis que del impacto. Esa elección, leída desde fuera, podía parecer prudente. Desde dentro era una forma de negociar con el legado. Permanecer en el mismo ecosistema que el padre, pero sin ocupar su trono. Existir en el sistema sin pretender reemplazarlo. La comparación, sin embargo, era inevitable. Cada artículo, cada aparición pública, cada referencia a su trabajo arrastraba la misma sombra: el apellido. No importaba cuán sólida fuera su formación o cuán coherente su discurso, la pregunta implícita siempre estaba ahí. ¿Es Jacobo Jr. por mérito propio o por herencia? Esa duda, nunca formulada del todo, operaba como una presión constante. No había espacio para el error ruidoso, pero tampoco para el brillo excesivo. Destacar demasiado podía interpretarse como arrogancia, quedarse corto, como insuficiencia. A diferencia de otros hijos de figuras públicas, Jacobo Jr. no protagonizó escándalos ni enfrentamientos abiertos con la memoria del padre. Su conflicto fue más silencioso y por eso mismo más profundo. Permanecer cerca del legado implicaba aceptar sus reglas no escritas: discreción,
mesura, control, el mismo código que había regido la vida familiar, seguía funcionando en su vida adulta. La autoridad ya no estaba presente, pero había sido interiorizada. Con el tiempo, su figura se consolidó como la de un intelectual serio, respetado en ciertos círculos, pero siempre medido. Nunca rompió con el apellido, pero tampoco se refugió en él de forma explícita. Vivió en ese punto intermedio donde la lealtad y la renuncia conviven. Porque cuando se crece bajo una autoridad absoluta, la rebeldía no siempre adopta la forma del grito. A veces se manifiesta como una vida cuidadosamente contenida. Y entonces surge la pregunta incómoda. ¿Quedarse cerca fue una elección auténtica? ¿O la consecuencia lógica de no haber aprendido nunca a salirse del marco? Esa duda no se resuelve con declaraciones públicas. Se filtra lentamente en cada decisión y marca el inicio de una fractura que, en los otros hijos, tomará caminos muy distintos. Si en Jacobo Zabludovsky Jr. la grieta se expresó como permanencia contenida, en Diana Zabludovsky tomó la forma de una distancia deliberada. No fue una ruptura dramática ni un rechazo explícito al legado paterno. Fue algo más sutil y a la vez más firme. La decisión de no ocupar el lugar que el apellido parecía reservarle. Desde muy joven, Diana comprendió que el mundo de la televisión y la exposición pública no era un espacio neutral. Crecer como hija del hombre que controlaba el relato nacional significaba cargar con una expectativa constante, opinar con cuidado, aparecer con mesura, hablar solo cuando fuera necesario. Frente a ese horizonte, su elección fue clara. En lugar de disputar visibilidad, optó por construir autoridad en ámbitos donde la palabra no necesitara micrófono. Su camino se orientó hacia el terreno académico y cultural. Investigación, análisis social, trabajo intelectual sostenido. Espacios donde el reconocimiento no depende del impacto inmediato ni de la fama, sino de la consistencia del pensamiento. Para muchos, esa elección pudo parecer una renuncia. Para ella fue una forma de recuperar autonomía. Alejarse del foco mediático no implicaba negar el apellido, sino evitar que éste definiera cada uno de sus movimientos. A diferencia de otros hijos de figuras públicas, Diana no buscó explicar su silencio ni justificar su distancia. Simplemente la ejerció. No concedió entrevistas sobre la intimidad familiar, ni utilizó la figura del padre como capital simbólico. En un entorno donde la visibilidad suele confundirse con éxito, su trayectoria representó una anomalía: existir sin exponerse. Y esa anomalía, en sí misma, hablaba de la grieta. El conflicto, en su caso, no fue con el padre como figura pública, sino con el lugar que ese poder ocupaba en la vida cotidiana. La autoridad que había marcado la infancia no desapareció con los años. Se transformó en una presencia interiorizada que obligaba a elegir con cuidado. La distancia fue entonces una estrategia, no de huida, sino de protección. Porque permanecer demasiado cerca del apellido implicaba aceptar una vigilancia simbólica permanente. No hubo escándalos asociados a su nombre. No hubo declaraciones incendiarias. Su fractura fue silenciosa y por eso mismo profunda. Al salir del encuadre, Diana no solo se apartó del legado mediático de su padre. Puso en evidencia que el prestigio también puede ser una jaula, incluso cuando no tiene barrotes visibles. La pregunta que deja su recorrido es tan incómoda como reveladora. ¿Cuántas identidades se sacrifican para sostener una imagen pública perfecta? En el caso de Diana, la respuesta fue clara. Antes que representar un apellido, eligió pensarse a sí misma. Y ese gesto, discreto pero firme, amplía la grieta que recorre toda la familia. La tercera grieta en la familia Zabludovsky es, paradójicamente, la más profunda y la menos visible. A diferencia de sus hermanos, el tercer hijo de Jacobo Zabludovsky tomó una decisión radical: salir por completo del espacio público. No fue un gesto impulsivo ni una reacción momentánea tras la muerte del padre. Fue una elección sostenida en el tiempo, coherente, casi definitiva. En un mundo donde el apellido abría puertas, él optó por cerrarlas. Su nombre apenas aparece en registros mediáticos.
No concede entrevistas, no firma columnas, no participa en debates públicos. Su vida profesional se desarrolla lejos de los reflectores, en ámbitos donde la notoriedad no es un valor añadido. Para muchos observadores, esta ausencia resulta desconcertante. ¿Cómo es posible que el hijo de uno de los hombres más influyentes de México haya decidido no existir públicamente? Precisamente ahí reside la clave de esta grieta. Crecer bajo una autoridad que nunca se apaga puede generar respuestas opuestas. Mientras algunos buscan negociar con el legado o redefinirlo, otros sienten la necesidad de romper el marco por completo. En este caso, la desaparición no fue una derrota, sino una estrategia de supervivencia. Permanecer fuera del foco significaba algo más que privacidad. Significaba recuperar el control sobre la propia narrativa, algo que nunca había sido completamente posible en la infancia. El silencio, en su caso, no es vacío. Es un lenguaje, un modo de decir no participo en un sistema donde la exposición era casi obligatoria, donde cada gesto podía interpretarse, compararse o juzgarse a partir del padre. Al no hablar, al no mostrarse, al no opinar, este hijo rompe con la lógica que marcó la vida familiar durante décadas, la lógica de la vigilancia constante. No hay escándalos asociados a su nombre, pero tampoco hay reivindicaciones. No hay denuncias públicas ni memorias reveladoras. Y esa ausencia, lejos de tranquilizar, incomoda. Porque plantea una pregunta difícil. ¿Qué tan pesada debe ser una herencia para que la única salida sea desaparecer? En una familia donde la palabra tenía un valor político, el silencio se convirtió en un acto profundamente personal. Este tercer camino, ni continuidad ni distancia parcial, sino retiro total, completa el mapa de la fractura familiar. 3 hijos, 3 respuestas distintas ante el mismo origen. Permanecer dentro del sistema, salir del encuadre o borrar la huella. Ninguna opción es gratuita. Todas implican renuncias. Y todas revelan que el poder, cuando se ejerce durante demasiado tiempo, deja marcas que no siempre se ven, pero que determinan vidas enteras. Con estas 3 trayectorias sobre la mesa, la grieta ya no puede ignorarse. La pregunta ya no es qué hicieron los hijos con el legado del padre, sino qué les hizo ese legado a ellos. Para responderla, es necesario avanzar un paso más y mirar las causas profundas que dieron forma a estas decisiones. Ahí comienza la verdad que nunca se dijo en voz alta. Para comprender las decisiones adultas de los hijos de Jacobo Zabludovsky, es imprescindible volver a su infancia, un territorio donde el afecto nunca faltó, pero siempre estuvo regulado. En ese hogar, la autoridad no se imponía con gritos ni castigos visibles. Era más eficaz que eso. Estaba incorporada en la rutina, en los silencios, en la forma correcta de comportarse. Desde muy temprano, los niños aprendieron que el control era una virtud y que la discreción no era una opción, sino una regla. La figura del padre, omnipresente en la vida pública, también marcaba el ritmo de la vida privada. La casa funcionaba bajo una lógica de orden y contención. Las emociones no se negaban, pero se dosificaban. No había lugar para el exceso ni para la vulnerabilidad expuesta. Expresar demasiado podía interpretarse como imprudencia, preguntar de más, como falta de criterio. Así, los hijos crecieron desarrollando una habilidad clave: observarse a sí mismos antes de actuar. Este tipo de crianza produce una consecuencia silenciosa. El valor personal comienza a medirse a través de la corrección, del comportamiento impecable, de la capacidad de no fallar. El error no se castiga abiertamente, pero pesa. La aprobación se obtiene cumpliendo expectativas que rara vez se formulan en voz alta. En ese contexto, el afecto se vuelve algo que se supone, más que algo que se demuestra. Con los años, esa autoridad deja de necesitar al padre para operar. Se convierte en una voz interior que regula decisiones, limita impulsos y marca fronteras invisibles. La infancia bajo control no genera conflicto inmediato, pero sí adultos que cargan con una vigilancia interna constante. Y es desde ahí, desde ese aprendizaje temprano de callar antes que sentir,
que deben entenderse las distintas formas en que los hijos de Jacobo Zabludovsky intentaron, cada uno a su manera, liberarse del peso de su legado. Si la infancia de los hijos de Jacobo Zabludovsky estuvo marcada por el control, la adultez quedó definida por algo aún más complejo: la herencia psicológica del apellido. Porque el poder no solo se transmite en bienes materiales o en contactos, también se filtra en forma de expectativas, de límites invisibles y de una identidad que parece venir predeterminada. Llevar el apellido Zabludovsky no era simplemente un dato biográfico, era un mandato silencioso. En el espacio público, el nombre evocaba autoridad, seriedad, corrección. En el ámbito privado, funcionaba como una brújula que marcaba qué era aceptable y qué no. Para los hijos, esa carga se tradujo en una pregunta persistente: ¿hasta dónde podían ser ellos mismos sin traicionar la imagen del padre? La comparación fue inevitable. No importaba el camino elegido, periodismo, academia o anonimato, siempre existía un punto de referencia ineludible. El padre había alcanzado un nivel de influencia tan alto que cualquier trayectoria posterior parecía menor o, en el mejor de los casos, secundaria. Esa asimetría generó una presión constante. Destacar podía interpretarse como desafío, desaparecer como fracaso. No había un término medio cómodo. Con el tiempo, esa presión se convirtió en autocensura. Antes de tomar decisiones, los hijos aprendieron a preguntarse cómo serían leídos, qué diría el entorno, qué impacto tendría cada paso sobre el apellido familiar. El poder, que durante años había sido externo, terminó internalizándose. Ya no era necesario que alguien vigilara. La vigilancia se ejercía desde dentro. Esta herencia psicológica explica por qué ninguno de los hijos eligió el enfrentamiento abierto. No hubo denuncias públicas ni ajustes de cuentas mediáticos. La lealtad, aprendida desde la infancia, operó incluso cuando la figura paterna ya no estaba. El apellido seguía imponiendo un marco, y dentro de ese marco, cada uno tuvo que encontrar una forma de respirar. Así, el legado de Jacobo Zabludovsky no se limitó a su obra periodística. Se extendió a la vida emocional de sus hijos, condicionando sus elecciones y definiendo sus silencios. Porque cuando el poder se hereda como identidad, liberarse de él no implica romperlo, sino aprender a convivir con su sombra. Cuando la figura de Jacobo Zabludovsky desapareció físicamente, muchos pensaron que el peso del apellido se diluiría con el tiempo. Ocurrió lo contrario. Sin la presencia directa del padre, la herencia emocional quedó al descubierto, actuando con más fuerza precisamente porque ya no había a quién confrontar. Las consecuencias no fueron inmediatas ni espectaculares. Se manifestaron como trayectorias vitales cuidadosamente elegidas para evitar el choque frontal con ese legado. En uno de los hijos, la consecuencia fue la permanencia vigilada. Seguir vinculado al mundo intelectual y mediático implicó aceptar una vida bajo comparación constante. Cada logro debía ser medido, cada paso calculado. El resultado fue una carrera sólida pero contenida, marcada por la necesidad de no desentonar. La sombra del padre no bloqueó el camino, pero sí estrechó sus márgenes. En otro caso, la consecuencia fue la distancia estratégica. Elegir ámbitos donde el apellido no determinara la conversación permitió construir una identidad más autónoma, aunque nunca completamente libre del origen. Esa distancia no eliminó el peso del legado, pero lo hizo manejable. La renuncia a la visibilidad fue en realidad una forma de control. Decidir cuándo y cómo aparecer y cuándo no. La tercera consecuencia fue la más radical: la retirada total. Desaparecer del espacio público no significó negar la historia familiar, sino protegerse de ella. En ese silencio prolongado hay una señal clara de desgaste. Cuando la herencia se vuelve demasiado pesada, la única forma de sobrevivir puede ser no participar en absoluto. Estas tres respuestas no hablan de debilidad, sino de adaptación. Cada hijo desarrolló una estrategia distinta para convivir con una autoridad interiorizada desde la infancia. No hubo escándalos, pero sí costos. Costos emocionales,
identitarios, existenciales. Porque crecer bajo el poder absoluto no destruye de inmediato, modela lentamente. Así la verdad se vuelve evidente. El legado de Jacobo Zabludovsky no terminó con su obra ni con su muerte. Continuó viviendo en las decisiones, los silencios y las renuncias de sus hijos. Y deja una pregunta inevitable, que ya no apunta al pasado, sino al sentido mismo de la herencia. ¿Hasta qué punto una vida puede ser verdaderamente propia cuando nace bajo la sombra de una figura que lo ocupó todo? Cuando se apagan las cámaras y el nombre Jacobo Zabludovsky deja de ser pronunciado cada noche, lo que queda no es el eco del aplauso ni la contundencia de la autoridad pública. Lo que permanece es una pregunta más íntima y difícil. ¿Qué sucede con quienes crecieron bajo un poder que nunca pidió permiso para ocuparlo todo? En el caso de sus hijos, la respuesta no fue un conflicto ruidoso ni una disputa visible, sino una suma de elecciones silenciosas, que vistas en conjunto, revelan el costo humano del prestigio. 3 trayectorias distintas, una misma sombra. Permanecer cerca del sistema, alejarse del encuadre o desaparecer por completo. Ninguna opción fue gratuita, todas implicaron renuncias. Renunciar a brillar para no desafiar. Renunciar a la visibilidad para conservar la autonomía. Renunciar al espacio público para proteger la identidad. En cada caso, el apellido funcionó como un recordatorio constante de que la herencia no siempre se recibe como un regalo. A veces llega como una responsabilidad que nadie pidió. El legado de la fama suele medirse en premios, influencia y memoria colectiva. Rara vez se contabiliza en silencios, autocensura o vidas diseñadas para no incomodar. Y, sin embargo, es ahí donde se esconde su impacto más profundo. Porque cuando el poder se normaliza en la infancia, el afecto aprende a hablar en voz baja y la libertad se vuelve un ejercicio tardío. No hay culpables simples en esta historia, solo una cadena de consecuencias. La pregunta entonces no es si Jacobo Zabludovsky fue un gran periodista. La historia ya respondió eso. La pregunta es otra. ¿Puede una figura tan dominante dejar espacio para que otros existan sin definirse en relación a ella? ¿Puede un apellido ilustre permitir que quienes lo llevan vivan una vida ordinaria con errores, dudas y contradicciones? Para los hijos de Zabludovsky, la respuesta fue construir márgenes, límites y silencios donde antes había una autoridad absoluta. Este final no ofrece redención ni condena. Ofrece reflexión. Nos invita a mirar más allá del brillo y a considerar el costo invisible de la grandeza. Porque cada vez que celebramos a un ícono, rara vez nos detenemos a pensar en quienes crecieron a su lado, aprendiendo que la excelencia también puede ser una carga. Y que a veces la única forma de sobrevivir a un legado imponente es redefinirlo, o dejarlo atrás. Si llevaras el apellido de una leyenda, ¿qué elegirías tú? ¿Continuar su camino, trazar uno propio o desaparecer para proteger lo que queda de tu intimidad? Te invitamos a compartir tu reflexión en los comentarios, a darle like a este video y a suscribirte al canal para seguir explorando las historias donde la fama y la familia chocan en silencio. En el próximo episodio volveremos a abrir otra herencia poderosa y a preguntarnos una vez más quién paga realmente el precio del prestigio.